Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos. Vamos a dar comienzo ya a la segunda jornada de nuestro seminario internacional denominado Justicia Restaurativa, Desafíos para el Sistema Penal. El día de hoy vamos a dar comienzo con la mesa número 4, denominada Víctimas y Justicia Restaurativa. Esta mesa se encuentra conformada por Daniela Bolívar, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Erika Mayra, gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional; y además de Paula Medina, académica de la Universidad Central. Esta mesa se encuentra moderada por el académico de la Universidad de Talca, Luciano Rojas, así que lo dejamos con ellos. Muchas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad de Talca, quiero agradecer a las expositoras que me acompañan el día de hoy, también al público asistente. Sin más preámbulos, los dejo con la profesora Daniela Bolívar y la ponencia Daño, Reparación y Justicia Restaurativa. Sí. ¿Aló? Ya. Ahora sí. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a Raúl por esta invitación y sobre todo por incorporar la mesa de víctimas también en este seminario, en una temática que a pesar que puede sonar obvio, ya que la justicia restaurativa nace como un movimiento, en parte como un movimiento desde la crítica al sistema penal por la escasa participación que tienen las víctimas de delitos, no es tan obvio y no necesariamente automáticamente aceptado o en la práctica se da necesariamente que las víctimas realmente tienen una participación en la justicia restaurativa, ¿ya? Eso es algo de lo cual podemos seguir conversando a lo largo de esta mesa. Entonces, a pesar de que está en el corazón, digamos, del origen de la justicia restaurativa, no siempre se transforma en una realidad. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy día. Pero en concreto, mi presentación tiene que ver con el concepto de daño y reparación, que ayer de alguna manera, si bien no tenía muy claro hasta hace poco tiempo exactamente cuál iba a ser mi foco de presentación, pero a propósito de la presentación que hace el profesor Matu y habla de la reparación psicológica y dice y espiritual de la víctima, pensé que era un buen contexto para poder aprovechar y discutir este concepto y darle tratar de acercarnos a una definición de cómo entendemos nosotros daño y cómo entendemos reparación desde la perspectiva de las víctimas de justicia restaurativa. Bien, entonces vamos a hablar de dos cosas, o de tres cosas básicamente, ¿no? ¿Qué es daño, qué es reparación y por qué justicia restaurativa? Y las cosas que voy a comentar, se las voy a decir desde dos lugares fundamentales, ¿ya? Resultados de estudio. Lo primero tiene que ver con mi estudio de doctorado, que fue una investigación que realicé en Lovaina, pero de Bélgica, pero con víctimas tanto belgas, pero también víctimas que participaron en procesos restaurativos en España y en particular en el País Vasco y en Cataluña, cuyos resultados están en esta publicación que se llama Restaurando el Daño, precisamente es el nombre del libro, pero también en función de los resultados de un estudio que es un poquito más reciente, que fue hecho en contexto chileno, que es un estudio de fondicibilización y que se llamó el rol de la necesidad de justicia en el proceso de solución y reparación del daño en víctimas de adultas de delitos violentos. Y parte, bueno, estamos en proceso todavía de publicar los resultados, pero el primer paper de esta, vamos a ocupar el puntero aquí, si funciona, no funciona. En parte los resultados aparecen en este artículo que por si les interesa luego yo también puedo compartir. Bien, entonces vamos a ir hacia el concepto de daño. ¿Qué es daño? Habitualmente, yo soy psicóloga de origen y cuando uno desde la psicología se aproxima al concepto de daño, se aproxima principalmente de una noción muy psicológica, ¿no? Entonces lo primero que uno le dicen cuando toma cursos en esta línea es decir, bueno, daño tiene que ver con consecuencias físicas, lógicamente cuando hay lesiones y cuando hay
se producen enfermedades o problemas físicos a consecuencia de una victimización, pero también consecuencias psicológicas. Y se habla de sintomatología, se habla de emociones negativas, y sobre todo se habla también de estrés postraumático. Es un concepto muy habitual en el lenguaje de las personas que trabajamos desde el área psicológica en temas de daño. Y todas estas cosas efectivamente uno las puede observar en distintos niveles. Hay una discusión de qué tanto podemos decir que cuando no hay evidente sintomatología necesariamente significa que no hay daño. Esos son temas que la teoría del trauma y los investigadores del área del trauma han estado ya investigando y descubierto que la sintomatología no necesariamente es el único indicador de daño. O sea que en el fondo podemos encontrarnos con daño psicológico evidente, pero también podemos encontrar víctimas que tienen aspectos o dimensiones de su vida en las cuales son más resilientes y por lo tanto puede haber sintomatología como puede no verla, o puede haber daño más psicológico emocional en algunos aspectos de la vida y no en todos los aspectos, etcétera, etcétera. Entonces aquí la diversidad de la respuesta de las víctimas es bastante ya estudiada y conocida. Pero también tenemos otras dimensiones, ¿ya?, del daño. Por un lado tenemos una dimensión social del daño. Y esto tiene que ver un poco con lo que también en la mesa de ayer se estuvo hablando. Y que tiene que ver con entender que la dimensión del daño de la víctima no es solo una dimensión psicológica individual, ¿ya? También hay una dimensión social. La dimensión social no solo tiene que ver con que la víctima puede alejarse, aislarse de su red de apoyo, también puede vivir efectos negativos desde la red de apoyo, es decir, estigmatización social, por ejemplo, y respuesta de culpa hacia la víctima, que es lo que nosotros habitualmente llamamos victimización secundaria por el entorno social inmediato, pero también vamos generando un daño en el tejido social. Y aquí es donde ya nos empezamos a interesar un poco más desde el punto de vista de la dimensión social del daño de la victimización. Y cuando hablamos del tejido social tiene que ver con que las experiencias de violencia tienen un profundo impacto en las personas. Y no solo, como decíamos, en la psicología de las personas, sino también en nuestra capacidad para relacionarnos, para confiar en otro, para generar vínculos de apego de manera sana y de manera adecuada. Entonces, cuando generamos y no trabajamos preventivamente o a tiempo experiencias de violencia, lo que empieza a suceder es que empezamos a dañar el tejido social, la manera en que las personas se relacionan unas con otras. Y por otro lado, hay otra dimensión que en el estudio de la victimología es más bien reciente, estoy hablando de los últimos 20 años, que tiene que ver con la dimensión de las experiencias entender la victimización criminal en particular como una experiencia de injusticia. Y eso es más allá de haber vivido una experiencia de violencia, ¿no? O sea, vamos a vivir una situación de violencia, pero sobre todo vivir una situación de injusticia porque hubo un otro que arbitrariamente, deliberadamente a veces, y si no fue deliberado intencionalmente, a lo mejor la víctima lo percibe como deliberado, recibe la violencia de una persona, ¿no?, de otro ser humano, y genera una serie además de consecuencias desde el punto de vista de una sensación de que alguien pasó por encima mío, afectó mi dignidad personal, y viví básicamente una injusticia que alguien debiera hacer algo por ello, ¿ya? Y todo esto, de alguna manera, cuando se configura en conjunto, genera una forma en que las víctimas se aproximan a la realidad, ¿ya? Es decir, estos tres elementos, ¿no?, las consecuencias más psicológicas individuales, pero también sociales, y esta experiencia de injusticia, va cambiando la manera en que la víctima se percibe a sí misma y también percibe a otros. Y sobre todo también cómo percibe las instituciones, ¿ya?, a la respuesta del Estado, cómo percibe a los servicios, por ejemplo, a los operadores judiciales y al sistema penal. Entonces, de alguna manera, también vamos a generar ciudadanos más desconfiados, ¿no es cierto?, si tenemos sistemas que no responden a las necesidades, no solo psicológicas y sociales, sino también a esta experiencia de injusticia. Entonces, ¿por qué debiéramos como sociedad, no estoy hablando solo del sistema penal, pero como sociedad, ¿por qué debiéramos hacernos cargo de la víctima? Primero, porque también algo que está muy estudiado es que la victimización criminal se transforma en un factor de riesgo para nuevas victimizaciones, ¿ya? Es decir, cuando intervenimos
tempranamente generamos recursos, capital social, individual y comunitario para poder prevenir nuevas situaciones de violencia. Y segundo, porque no abordar la victimización significa profundizar también los procesos de exclusión social. El otro día en una mesa, una discusión teníamos con personas de que a veces las políticas públicas de las víctimas que van orientadas hacia las víctimas de delitos se orientan hacia ciertos grupos porque los estados tienen recursos limitados, deben priorizar las víctimas sobre las cuales van a trabajar y por lo tanto hay otras las cuales quedan un poco más excluidas. Y de alguna manera eso también puede colaborar en alguna medida a generar ciertos procesos de exclusión. Digo esto y lo menciono porque habitualmente nos cuesta mucho más visualizar los efectos sociales, macrosociales, digamos, de la victimización criminal y no es más fácil pensar desde la perspectiva del ofensor y las implicancias que tiene intervenir tempranamente a un ofensor, a un joven, por ejemplo, o a un adulto que está comenzando una carrera delictual. Pero la verdad es que intervenir y atender a las necesidades de las víctimas implica también una forma de prevención en el ámbito de la criminalidad y eso es importante entenderlo así. No son personas, objetos, digamos, sujetos que están completamente uno en medidas opuestas, se interrelacionan. Bien, entonces, como decía Howard Serkis, fue uno de los primeros escritores, autores que habla de la justicia restaurativa, él planteaba que él dice que la justicia restaurativa es un nuevo paradigma y dice si crimen es un daño a las relaciones humanas, entonces justicia es reparación. ¿Ya? Es así como lo plantea. Entonces, de allí que viene la palabra reparación en el lenguaje de la justicia restaurativa con mucha fuerza. De hecho, cuando uno lee textos sobre justicia restaurativa, uno ve como concepto más habitual que la justicia restaurativa se centra en el daño y repara el daño. ¿Pero qué significa reparar el daño? Entonces parte de en mi estudio de doctorado fue preguntarme, bueno, preguntémosle a las víctimas, ¿qué significa reparar el daño? Y ahí en estas víctimas, como les contaba, que pasaron por procesos restaurativos en España, yo entrevisté víctimas antes y después de participar en procesos de mediación y después de un largo proceso cualitativo pues fueron cerca de 40 personas que entrevisté. De alguna manera, todas con delitos que no eran los más graves, o sea, eran delitos que uno acá podría decir sí, medianamente graves, ya lesiones, ya, robo, ese tipo de cosas, pero no eran homicidios ni violencia sexual, esos casos no fueron incorporados en mi muestra. Básicamente aparecían estos temas como los más importantes. Y aquí están de alguna manera descritos en orden de frecuencia, ¿ya? Aunque no es exactamente cualitativo ordenar por frecuencia, pero simplemente para decir cuáles eran los temas que eran más importantes para las víctimas. Y se fijan ustedes, aquí dice sentirse seguro, ser reconocido y validado en su condición de víctima, comprender lo sucedido, es decir, lograr entender lo que pasó. Y eso significa a veces decir, preguntarse el por qué yo, por qué pasó esto, por qué lo hiciste, y si la violencia fue hacia otra persona, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, eso es algo que en el ámbito, por ejemplo, de los homicidios, la literatura lo ha estudiado bastante. Lograr compensación por los daños, porque efectivamente las víctimas deben hacer gastos, a propósito de la victimización criminal, a veces son gastos médicos, pero a veces también son gastos de psicólogo o de otro tipo de implicancias materiales. Que la ofensa no suceda nuevamente, y esto es muy importante, que tiene que ver con la importancia de la no repetición. Y eso no tiene que ver solo con ellos, tiene que ver, este es un deseo más social, ¿ya? De hecho, se ha estudiado de manera importante en la literatura que las víctimas tienen un componente pro-social, les interesa, a veces dicen, a veces las motivaciones para participar en justicia restaurativa dicen, yo quiero hacer algo para que ese ofensor cambie su conducta, porque no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie más, no solo a mí, sino a nadie más. Y eso efectivamente es algo que aparece en la literatura como algo fundamental en las víctimas. La posibilidad de cerrar el caso, y esto tiene que ver con algo muy práctico, ¿no? No solo, en el fondo son procesos que tienen un inicio y tienen un cierre que es relativamente controlable para la víctima porque puede participar en él, a diferencia de un proceso penal que tiene un
una longitud, una extensión, digamos, imposible de predeterminar, ¿no? Y que por lo tanto puede llevar a que una persona puede estar con los temas abiertos por mucho tiempo. Esto siempre en el supuesto de que estamos hablando, que era el caso del proceso penal en España, ¿no es cierto?, donde la mediación funcionaba como diversificación, es decir, como en vez del sistema penal, como va a ser acá de justicia común, pero también había algunos casos donde el proceso penal ocurría durante la investigación penal y el juez podía tomar en cuenta el acuerdo para la sentencia. Entonces era una etapa un poquito también posterior. Y finalmente, a pesar que no fue solamente 2 personas de toda la muestra, hablaron de que también querían que el ofensor fuera castigado. Y no estoy hablando de castigo en el sentido de recibir una pena como la respuesta estándar, sino en el sentido de que el ofensor sufra, ¿no? O sea, de alguna manera generar sufrimiento en el ofensor. Ese era el sentido de esta frase. Y lo puse chiquitito porque la verdad es que si bien fue una opinión muy minoritaria en la muestra, era muy importante plantearlo porque no todas las víctimas son iguales. Y cuando uno dice, bueno, las víctimas en general, es verdad, la investigación ha dicho que las víctimas no son punitivas y no son más punitivas que la población general. Eso es cierto, lo dice la estadística, pero cuando vamos en el caso a caso nos podemos encontrar con personas que efectivamente puedan tener deseos punitivas, puedan tener deseos de castigo, y es parte de la diversidad con la que nos vamos a encontrar, ¿ya? Entonces tampoco podemos imaginar que todas las víctimas son víctimas ideales en el sentido que están disponibles para el perdón o para escuchar o para encontrarse en el diálogo, ¿ya? Eso es importante también. Y aquí no sé si se nota, si se nota, ahí se nota mejor que aquí. Yo aquí puse en color, si se fijan ustedes, saqué, están en blanco aquellas que tienen más que ver con aspectos más netamente psicológicos, ¿sí? Y si se fijan, todas las otras tienen más que ver con aspectos relacionados con lo judicial, ¿ya? Con esto de hacer justicia, ¿ya? Entonces empezamos a comprender que el reparar el daño ya no significa solamente, ¿no?, con la dimensión psicológica emocional, sino que hay algo más que las víctimas están esperando. Esto fue, digamos, esta muestra fue recogida alrededor del 2010, 2012, por ahí, pero ya un poquito antes de eso, yo creo que ella fue la primera autora que lo plantea así, que es Heather Strang, que es una británica que publicó este libro que se llamó Reparación o Revancha, sobre las víctimas, y ella también habla precisamente de que lo que las víctimas quieren no es más castigo, lo que las víctimas quieren, de acuerdo a su muestra, y es un estudio cuantitativo, eran procesos judiciales menos formales, más información sobre el proceso, más participación, etcétera, ¿ya? Respeto y también reparación material, que tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, y disculpas, que ella también lo menciona como una necesidad importante. Esta otra autora, Jon Wemmers, que ella es una autora holandesa, radicada en Canadá, y ella, en este paper que si bien es viejito, que es del año 2004, yo lo encuentro fundamental, porque lo que ella plantea acá en ese estudio preguntó qué tanto poder de decisión, porque siempre está el riesgo de decir, bueno, si incorporamos a las víctimas al proceso, van a pedir puro castigo, y nuestros básicos elementos del debido proceso se nos van a ir a las pailas, por decirlo de alguna manera. Así, Viviana. Entonces, ella lo que dice en el fondo plantea y se pregunta, bueno, ¿realmente eso es lo que las víctimas quieren? ¿Quieren ellas, por ejemplo, tomar la decisión respecto a las condenas? ¿Les gustaría? Entonces, ella hace este estudio y ella llega a la conclusión que las víctimas no quieren eso. Lo que las víctimas quieren es participar de alguna manera en procesos de toma de decisión, pero no tener la sobrecarga de la decisión final. O sea, ellas están contentas, dice ella, las víctimas están contentas con que sea el juez, la persona, la autoridad que termine esto. Y finalmente, el concepto de necesidad de justicia, que está mucho más centrado en un concepto más reciente. Distintas autores que han trabajado este concepto le han puesto distintos nombres, pero básicamente tiene que ver con entender este aspecto concreto que deriva de esta sensación de injusticia de la cual hablábamos antes, y que en el fondo tiene que ver con que las necesidades emocionales, dice Catherine Daly, una australiana, dice, primero tenemos que distinguir las necesidades emocionales de las necesidades de justicia, que es un poco el cuadrito que les mostré al principio, dice ella, y dice que los mecanismos de justicia, ella habla de mecanismos de justicia, ella habla de mecanismos tradicionales y mecanismos innovadores. Los mecanismos tradicionales, el sistema penal como lo conocemos,
los sistemas innovadores son mecanismos más participativos como lo es la justicia restaurativa. Ella no habla de mecanismos alternativos, ¿ya? Habla de innovadores. Y lo que ella dice es una responsabilidad de los mecanismos de justicia, es responder a las necesidades de justicia de las víctimas. Es decir, no se trata de que transformemos los sistemas penales en procesos que aseguren, entre comillas, terapia para las víctimas, ¿no? Desde el punto de vista del proceso no necesariamente tiene que ser terapéutico desde el punto de vista emocional, pero sí tiene que reponer el sentido de justicia. Eso es lo que Catherine Daly plantea. ¿Y por qué justicia restaurativa? Bueno, y aquí hay dos respuestas concretas. Voy a tratar de apurar, me imagino que el tiempo va pasando. Lo primero es que el sistema penal tradicional no responde a las necesidades de justicia. Esto le quiero estar mostrando el resultado de los estudios Fondesit. Aquí en la mano izquierda, que es el gráfico que está en gris, refleja, nosotros lo que hicimos en este estudio fue, hicimos un instrumento y medimos intereses y necesidades de justicia, también evaluamos temas más psicológicos y emocionales, pero sobre todo de justicia, hicimos un instrumento para medir eso exactamente en ciertas dimensiones. Las dimensiones que incorporamos fueron las necesidades de participación, de responsabilización por parte del ofensor, validación, vindicación, que tiene que ver con que en la medida en que las personas sientan que los estados y el sistema penal está efectivamente indicando algo como delito, y seguridad. De aquí en la izquierda está lo que a las personas les interesa y en el derecho está lo que las personas sienten que efectivamente el sistema penal está respondiendo a esos intereses. El monito que está en colores todavía no está publicado, así que eso es algo que está en proceso de publicación. Si se fijan, las escalas son distintas, aquí va del 1 al 5, acá del 1 al 4, pero más o menos uno puede mirar que los intereses son altos, ¿ya? Porque mientras más alto el número, más alto el interés, pero el cumplimiento ya se va más hacia abajo, ¿no? Es decir, cuando le preguntamos qué medida se cumplen estos intereses de justicia en el proceso penal tradicional, ya aquí bajan. Y aquí estamos hablando, esta muestra son delitos graves, ¿ya? Aquí nosotros tomamos violencia sexual, tomamos homicidio, tomamos lesiones graves, ¿ya? Así que para que tengan una idea. Y creo que el ejemplo más dramático de todos los intereses de justicia es el de la responsabilización del ofensor. Aquí está la combinación de intereses y cumplimiento, solamente la dimensión de responsabilización, y básicamente lo que podemos ver es que aquí hay personas que efectivamente no tienen tanto interés en la responsabilización, pero otros que tienen más interés. Pero se fijan que en general el cumplimiento está bajo, ¿ya? Es decir, si tuviéramos alto cumplimiento los puntitos son personas, los puntitos estarían arriba, ¿ya? Pero en el fondo las personas están diciendo esto. Muchas personas, no todas, ¿no? Pero muchas se interesan en ver al ofensor hacerse responsable. Sin embargo, la percepción es que el sistema penal no hace nada para promover esa responsabilización, ¿ya? Ese es el ejemplo nada más. Y respecto a la justicia restaurativa, ya dijimos que el sistema penal no satisfacería bien las necesidades de justicia. Y lo que se ha visto es que la justicia restaurativa hace mucho mejor, se comporta mejor en satisfacer estas necesidades de justicia de las víctimas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si hablamos estrictamente en términos de dimensiones emocionales, los porcentajes son buenos, pero no son extraordinarios. O sea, estamos hablando de cerca de la mitad de las personas que dicen sentirse mejor después de la justicia restaurativa, la mediación o conferencia. Incluso se ha elaborado, esta autora estudió estrés postraumático y dijo, bueno, cerca de la mitad, casi la mitad, reduce sintomatología postraumática. Entonces, no está mal, ¿no? No lo aumenta, eso es gran cosa, que obviamente aquí no estamos hablando de victimización secundaria, pero si lo habláramos y comparáramos esos niveles, evidentemente nos encontraríamos en otro escenario. Pero lo interesante viene cuando le preguntamos a las víctimas si sienten que se ha hecho justicia a través del proceso de justicia restaurativa. Y fíjense ustedes que este estudio, que lo dice Bolito, que es una autora que hizo un estudio en Australia con víctimas en contexto de justicia juvenil, encontró que el 95% de las víctimas declaran que sienten que se ha hecho justicia en ese proceso, ¿ya? Obviamente también esto nos llama a que hay un gran porcentaje de satisfacción, y esto es interesante porque la satisfacción puede llegar incluso al 90%, aun cuando las personas no necesariamente dicen sentirse mejor después del proceso de justicia restaurativa. ¿Se entiende? Por lo tanto, no tiene que ver tanto con los resultados emocionales, sino
con la experiencia del proceso, lo que significa el proceso, participar en el proceso y alimentar. Entonces aquí voy cerrando con dos conclusiones. Por un lado, el sentido de justicia o la necesidad, si hablamos de sentido de justicia como la posibilidad de satisfacer la necesidad de justicia, significaría que podríamos distinguir por un lado los efectos y las consecuencias emocionales de esta necesidad de sentir y experimentar justicia, ¿ya? Sí, y yo creo que están fundamentalmente están relacionadas, naturalmente. Nosotros hemos visto, hay algunas asociaciones y relaciones interesantes entre la dimensión emocional con los intereses de justicia, pero son constructos, conceptos que parecieran ser distintos y que por lo tanto cuando hablamos de reparación en el sistema de justicia restaurativa, pareciera ser que estamos más hablando de esa dimensión. Y la segunda, que yo creo que ya queda bastante claro, es que el sistema penal no responde a este sentido de justicia, pero la justicia restaurativa podría cumplir una mejor tarea en ese sentido. Y aquí no estoy hablando solo de delitos leves, también de delitos más graves, como les mostraba, estos intereses de justicia también están presentes en las víctimas de delitos graves que estudiamos en el FONDECIT. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Preguntas se van a realizar luego de las 3 exposiciones y en ese momento vamos a tener una ronda de preguntas para el público. Vamos a comenzar con la segunda exposición de esta mesa. Va a exponer la profesora Paula Medina el tema de justicia restaurativa en el marco de la ejecución penal. Profesora. Muchas gracias, Luciano. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Talca, en particular a Raúl. Un gusto estar aquí hoy día compartiendo este panel con Daniela y Erika. Lo que quisiera hacer esta mañana es intentar desarrollar algunas reflexiones que provienen de lo que ha sido mi línea de investigación en los últimos años, particularmente víctimas y acceso a la justicia, en particular víctimas de grupos de especial protección, en situación de vulnerabilidad, y dentro de esos grupos, personas privadas de libertad como víctimas de delito. Y desde esa experiencia y desde ese trabajo de investigación me pareció interesante poder aportar a este panel con algunas ideas sobre la posibilidad de desarrollar procesos de justicia restaurativa en el ámbito de la ejecución penal, pero no desde la lógica de la resolución colaborativa de conflictos entre personas privadas de libertad, que más bien aborda la idea de la mediación penitenciaria, que hay un panel además específicamente para eso, sino que más bien como procesos de justicia restaurativa que ya no se restringen solo a la fase procesal, ¿no es cierto?, donde más tradicionalmente los ubicamos, sino que se extienden, ¿no es cierto?, o aparecen al ámbito de la ejecución penal. Este tipo de mecanismos, ¿no es cierto?, bajo la forma de mediación o de otras modalidades, al menos en el ámbito adulto, no tiene una expresión en nuestro país, no se desarrolla, pero sí otros países han avanzado en esto. Y si bien hoy día pudiese parecer o representar una aspiración quizás ingenua o ambiciosa en el contexto de un sistema penitenciario, ¿no es cierto?, nacional, que opera más bien al margen del principio de legalidad. Ustedes saben que nosotros no contamos en Chile con una ley de ejecución penal, por lo tanto, bueno, justamente en ese contexto quiero pensar en que hay una oportunidad en que una futura legislación que tanto necesitamos en ese ámbito, ¿por qué no?, puedan incorporar algunos elementos, ¿no es cierto?, o abrir el camino o la flexibilidad suficiente para incorporar procesos de justicia restaurativa en ese ámbito. La víctima sabemos que hace su aparición en la denuncia, ¿ya? Es ella la que alerta en la mayoría de los casos sobre la comisión de un hecho presuntamente delictivo, cuestión que es absolutamente fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia penal.
Por esto es que se ha señalado, ¿no es cierto?, esta cierta contradicción que supone que, siendo la figura que arranca el motor de partida del sistema penal, luego pase más bien a ser sumergida o invisibilizada. Asunto que sabemos que ha ido cambiando a partir de una larga y lenta evolución histórica. La víctima ha ido recobrando cierta centralidad, ¿no es cierto?, mayor protagonismo a través de un proceso que algunos autores denominan de desmarginalización, desde los suburbios penales hacia el centro del escenario penal. Es así como hoy día, en el marco del proceso penal, la víctima se le dota de una serie de derechos y se la concibe como parte interesada, interviniente. Sin embargo, en la fase de la ejecución penal, pareciera ser que la víctima vuelve a desaparecer. Y es más bien la figura del victimario, ahora como condenado, quien capta toda nuestra atención. Y así toda la política criminal, particularmente la política penitenciaria, centrada en una finalidad preventivo especial, en su vertiente positiva y con todos los apellidos re que conocemos, ¿no es cierto? Reinserción, resocialización. En relación a esto se ha discutido si la víctima tiene algo así como un derecho al castigo, ¿no es cierto? Estableciéndose, no sin discusión todavía, pero más o menos consensuada, que más que un derecho al castigo propiamente tal, la víctima tiene un derecho al acceso a la justicia o a la tutela judicial. Pero uno también podría pensar que este derecho al castigo ya no como una garantía de la víctima o hacia la víctima de que el imputado vaya a recibir efectivamente un castigo, ¿ya? Como resultado del proceso penal. Cuestión que sabemos que colisiona con las garantías de los imputados, el debido proceso, presunción de inocencia, etc. Sino que más bien es pensado en que una vez que haya sido condenado, es decir, aplicada la sanción penal, la víctima podría tener interés de que esa sanción efectivamente se aplique, o se ejecute, ¿ya? Como olvidar, ¿no es cierto?, aquella extraordinaria escena de la película El secreto de sus ojos, cuando el marido encarcela al asesino de su esposa y se justifica frente al policía que llevó el caso diciéndole: ustedes me dijeron que él tendría cadena perpetua y sin embargo no había sido así. Él no lo dice explícitamente, pero el mensaje es: si la justicia no lo hace, yo me voy a asegurar que se cumpla. Entonces la víctima podría tener un interés, no de esa forma, por cierto, pero de que aquel castigo, ¿no es cierto?, que el sistema de justicia prometió, efectivamente se cumpla, una especie de vigilancia activa o directa sobre la ejecución del castigo. Sin embargo, también uno podría pensar que con la imposición de la pena, la víctima supuestamente debiera haber satisfechos sus intereses de justicia, ¿no?, a propósito de los intereses que mencionaba Daniela. La condena en este caso podría ser la prueba irrefutable de que hubo un acceso efectivo a la justicia. El Estado, el sistema de justicia, cumplió su labor de impartir justicia y ha saldado esto a través de la imposición, ¿no es cierto?, de un castigo a aquel que me vulneró. Por cierto, esta sanción penal no siempre se ajusta a las legítimas expectativas, ¿no es cierto?, o a la escala del reproche punitivo de algunas víctimas. Sabemos que en algunas formas particularmente graves o violenta victimización, pareciera que ningún castigo es suficientemente proporcional. Pero también sabemos que los intereses de justicia de las víctimas no tienen que ver necesariamente o no solo con pretensiones punitivas o especialmente punitivas. De cualquier modo, la condena al victimario podría ser entendida como un símbolo o un signo de acceso a la justicia real y efectiva, como un cierre del conflicto, ¿ya? Parte importante, ¿no es cierto?, de la concepción y de la finalidad de la justicia penal es proporcionar un cauce al conflicto y cerrarlo, darle un término. Sin embargo, la condena no logra siempre necesariamente cumplir estos intereses de justicia de las víctimas, ya no porque ésta pudo haber sido inferior, ¿no es cierto?, en términos de su magnitud o de intensidad, sino porque, dada la naturaleza del conflicto interpersonal que genera el delito, así como sus consecuencias individuales y sociales, no necesariamente este conflicto es resuelto, ni estas consecuencias son abordadas en el contexto de la justicia penal como la conocemos. Es decir, si bien la víctima pudo haber obtenido justicia, haber estado incluso de acuerdo con la pena asignada e incluso haber participado activamente del proceso, haber sido escuchada, considerada, protegida, tratada con cuidado, como
tu mundo ideal, ¿no es cierto? Sin embargo, aún así sentir que hay cosas que no están resueltas. Por lo tanto, la insatisfacción puede perdurar incluso más allá del establecimiento de una condena y de su ejecución. La pena no necesariamente restaura, de la misma manera que sabemos que la pena no necesariamente rehabilita o reinserta. En países como el nuestro, esta restauración, esta posibilidad de reparación terminado el proceso penal, impuesta una condena, en el mejor de los casos es parte de un proceso personal, individual, a veces vivido más bien en soledad o acompañado por familiares, por amigos o asistido eventualmente por profesionales de salud mental. Pero no suele aparecer allí la posibilidad o siquiera la alternativa en nuestro imaginario que esto implique una posibilidad de acercamiento con el agresor. Ni institucionalmente está establecido así. La justicia obró y fue efectiva no solo en arrebatarle el conflicto a las partes durante el proceso penal, sino que también en distanciar a las partes, ¿ya? En poner una especie de línea divisoria muy profunda, simbólica y real, material, entre la víctima que regresa a su vida cotidiana, a su hogar, y el victimario que queda relegado en los muros de la cárcel. De hecho, uno podría pensar que también para el condenado en la fase de ejecución penal, la figura de la víctima se aleja, ¿no? Durante el proceso penal la tuvo presente de alguna forma, pudo verla en muchos casos, enfrentarse a ella en el contexto de las audiencias, a sus familiares, pero la ejecución penal, particularmente en la cárcel, separa a víctimas y victimarios. Estos son algunos de los elementos que a mi juicio explican en parte por qué pensamos menos o imaginamos menos la posibilidad de realizar procesos restaurativos en la fase de ejecución penal. Si ya la justicia restaurativa en el ámbito procesal penal se enfrenta a una serie de desafíos, ¿no es cierto?, que implica poner en cuestión concepciones predominantes sobre el fin de la pena, parece que, en principio al menos, es más complejo aún en el ámbito de la ejecución penal. Pero además me parece que hay dos aprehensiones adicionales. Primero, uno podría pensar, bueno, si en el proceso penal, ¿no es cierto?, en un mundo ideal, otorgamos instancias restaurativas o incluso extrapenales, ¿no es cierto?, para poder dar causa a esas posibilidades, ¿por qué tendríamos que, aún en la ejecución penal, destinar todavía todo un esfuerzo para hacernos cargo de esto? Y por otra parte, no sería necesario darle un término a esto, ¿no es cierto?, a esta expectativa ilimitada, podríamos pensar, de justicia de las víctimas en algún momento, ¿no? En relación a lo primero, me parece que no son excluyentes, ¿ya? Ciertamente el esfuerzo primario y esta tendencia es a instalar procesos, ¿no es cierto?, de justicia restaurativa en el ámbito de lo procesal. Sin embargo, desde una perspectiva de realismo criminológico o victimológico, dadas las dificultades y las barreras que todavía tenemos por sortear para instalar estos mecanismos, me parece que no debiésemos cerrar las posibilidades, ¿no es cierto?, donde pudiesen abrirse instalación de otros mecanismos, por ejemplo, en la fase de ejecución penal. Y segundo, que me parece más relevante aún, los tiempos de la justicia penal no son los tiempos de las víctimas, ¿no? Los procesos de duelo, cuando hay un delito contra la vida, el tiempo que toma nuestro cuerpo en curar heridas físicas, el tiempo que toma nuestro cerebro en procesar y comprender lo que ocurrió, el tiempo que requerimos para dejar de culparnos y reubicar nuestras emociones, esos tiempos no suelen ir en sintonía con los tiempos procesales y penales en general. El proceso penal irrumpe en la vida de las víctimas, imponiendo muchas veces un ritmo, tareas, espacio físico, urgencias que no son propios de las víctimas. Eso es algo que el sistema penal poco a poco ha ido comenzando a visualizar. La posibilidad, por ejemplo, que hoy día nos entrega la ley de entrevista de video grabada, de evaluar previamente la capacidad de los niños y adolescentes para participar, ¿no es cierto?, de la entrevista en este caso y del proceso penal, es parte de ese avance, ¿ya? De alguna manera, ¿no es cierto?, los tiempos entonces no... Hay una falta, ¿no es cierto?, de congruencia entre los tiempos, las necesidades de las víctimas y la forma en que avanza el proceso penal.
Me contaron hace poco un caso en Argentina, en el contexto de una audiencia para escuchar a las víctimas su opinión respecto a la postulación de una libertad condicional, que es una posibilidad que entrega la ley de ejecución penal argentina. Un hombre adulto, empresario de muchos recursos, había sido objeto de una, hoy día diríamos en Chile, una especie de encerrona, ¿no es cierto?, en una autopista, donde le habían arrebatado su auto, toda su pertenencia, y lo habían dejado bastante herido, tirado, digamos, en la autopista. Y luego de que esta persona el victimario, digamos, había cumplido por lo menos la mitad de la condena y estaba postulando este beneficio de libertad condicional, el juez de ejecución penitenciaria llama a la víctima para preguntarle su opinión, y esta persona le comenta al juez que nunca había tomado conciencia, salvo hasta ese minuto en que surge esta posibilidad de que esta persona salga en libertad condicional, de que él siempre se había quedado con una duda, ¿ya? Y esa duda es que si su victimario lo había elegido a él en particular, porque lo había identificado, ¿no es cierto?, como un blanco atractivo, o había sido casualidad. Y que esa duda le generaba muchísima angustia, sobre todo a propósito de la libertad condicional. Este juez, de esos jueces raros todavía, sensible, digamos, a este tipo de cosas, y a propósito también, bueno, de un programa que desarrolla la Defensoría Penal Pública en Argentina, toma, ¿no es cierto?, capta esta necesidad de esta víctima y genera la posibilidad de un proceso de encuentro con el victimario, justamente para saldar esta duda, ¿no es cierto?, de este victimario, que efectivamente se lleva a cabo. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿no es cierto? Esa duda no surgió antes, ¿ya? Por alguna razón, no apareció durante el proceso penal, apareció después, ¿no es cierto?, en el tiempo que para esa víctima tenía que aparecer, ¿ya?, cuando fue importante. Por lo tanto, abrir la posibilidad de operar restaurativamente en la fase de la ejecución penal implica estar abiertos a respetar los tiempos de las víctimas, ¿no? Respecto a la segunda aprehensión, esto de que igual debe existir un cierre, ¿no es cierto? Hasta qué minuto damos un cierre. Sabemos que desde la investigación victimológica, para favorecer, de hecho, los procesos de desvictimización es importante los hitos, los ritos, los cierres, ¿ya? Sin embargo, estos cierres no son de oficio, ¿ya? La justicia puede instalarlos, moldearlos, pero no necesariamente prescribirlos, ¿ya? Y aquí me parece que la pregunta es que, dado que vivimos en una cultura del control, ¿no es cierto?, como diría Carla, o inmersos en este modelo de la inseguridad ciudadana, sabemos que hoy día las víctimas reclaman, ¿no es cierto?, en ese contexto, imbuidas en esa cultura, reclaman a veces por no solo el ejercicio de sus derechos, sino que también una serie de reclamos punitivos, ¿ya? Y si la pregunta es si damos espacio, ¿no es cierto?, si abrimos la posibilidad para que esos reclamos punitivos existan, ¿no es cierto?, sean acogidos, se transformen en leyes, le damos un espacio, ¿no es cierto?, que parece no terminar nunca, ¿por qué no podríamos pensar que tampoco deberíamos cerrar nunca la posibilidad que las personas puedan desarrollar, ¿no es cierto?, procesos de justicia restaurativa y se instale, ¿no es cierto?, también como una posibilidad válida, ¿ya?, que esa demanda existe. Ahora bien, ya señalados algunos de los elementos, ¿no es cierto?, que me parecen que constituyen fundamentos o algunos argumentos como para pensar en que es importante que la fase de la ejecución penal no se cierre esta posibilidad, quizás es bueno ver algunas experiencias comparadas. Una de estas experiencias le ofrece el caso español, ¿ya? En España, si bien la justicia restaurativa o los mecanismos de mediación no están instalados a través de una ley de ejecución penitenciaria, sí vinieron de alguna manera de la mano del Estatuto de las Víctimas. España tiene un Estatuto de las Víctimas, cosa que no tenemos en nuestro país, y de la mano también de algunas reformas al Código Penal. En el caso del Estatuto de las Víctimas, bueno, se da la posibilidad, ¿no es cierto?, dentro de la libertad condicional, que recoger la opinión de las víctimas además pueden recurrir en el caso que no estén de acuerdo.
y a su vez la posibilidad de que las personas condenadas realicen, ¿no es cierto?, algunos ejercicios, actos, ¿no es cierto?, acciones reparadoras, puede ser considerado, ¿no es cierto?, por el juez de ejecución para efectivamente otorgar la libertad condicional. Y por otra parte, existe en el Estatuto de las Víctimas establecido, ¿no es cierto?, la posibilidad, la existencia, ¿no es cierto?, de servicios de justicia restaurativa propiamente tal, que no están cerrados para la ejecución penal. Y de la mano del Código Penal están instaladas las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, que justamente consisten en labores de reparación de los daños causados o de apoyo a asistencia a víctimas, con la ventaja, ¿no es cierto?, que aquí es el contenido mismo de la pena el que pasa a ser la actividad reparadora. Pero también en el ámbito de la ejecución penitenciaria se establece la posibilidad que tanto para la libertad condicional como para cumplir, ¿no es cierto?, la suspensión del resto de la pena, la participación efectiva del condenado en programas de reparación de víctimas es una actividad que puede valorar positivamente el juez. Entonces, por ambas vías se abre la posibilidad, ¿no es cierto?, a generar mecanismos que no operan solo porque está obviamente establecido o está la posibilidad dentro de la normativa, sino que requiere una serie de gestión de política pública, como hablábamos recién, ¿no es cierto? Particularmente en España, una de las maneras de resolver eso ha sido a través de organizaciones que se dedican al ámbito de la mediación, ¿no es cierto?, organizaciones de la sociedad civil que se asocian con los servicios penitenciarios en este caso y han ido desarrollando en diferentes partes, en diferentes establecimientos penitenciarios estos programas. La mayoría de ellos aparte más bien por una identificación de aquellos condenados que podrían ser objeto, ¿no es cierto?, de un proceso proceso restaurativo, y a través luego de un trabajo con ellos sistemático, bastante intenso, se contacta a las víctimas y se les ofrece la posibilidad a través de una carta de la posibilidad de un encuentro, ¿ya? Hay toda una discusión, ¿no es cierto?, si efectivamente la víctima no accede en todo su derecho, ¿qué pasa con el proceso que realizó el victimario? Si ese proceso, por ejemplo, podría ser efectivamente igual considerado para efectos de que eso fuera valorado por el juez respecto a una libertad condicional, etc. Bueno, todavía España, con su avance, tiene todavía una serie de falencias en términos de protocolarización de cada uno de estos elementos. Muchos son todavía experiencias pilotos, que si bien llevan un año, son más bien fragmentados en diferentes establecimientos penitenciarios. Las ventajas, ¿no es cierto?, las finalidades que tienen eventualmente podrían tener estos procesos restaurativos en el ámbito de la ejecución penal no difieren mucho de todas aquellas ventajas o finalidades que tienen los procesos restaurativos en general. Pero sí quizá solo hacer mención de algunas ventajas específicas, ¿ya?, que son identificadas en la literatura o a partir de estas experiencias. Primero es que en la fase de la ejecución penal habría una menor resistencia, ¿no es cierto?, por parte de los condenados, dada su situación justamente de reconocer su culpabilidad, ¿no es cierto?, su participación en el delito, lo que no siempre es así en el ámbito del proceso, en que todavía está el temor, ¿no es cierto?, de que esto pueda ser usado en su contra. Además se señala que esta idea de la descongestión, ¿no es cierto?, la desjudicialización, que se podría poner como el principal, ¿no es cierto?, objetivo y supeditar a ese objetivo más bien lo que está de fondo en estos procesos, en el ámbito de la ejecución podría aparecer menos como relevante. Sin embargo, aparecen también algunas dificultades particulares. Una de esas dificultades tiene que ver con lo que también se da en el proceso, pero quizás de manera más importante, es la idea de la instrumentalización, ¿no es cierto?, cómo las personas condenadas podrían instrumentalizar, ¿no es cierto?, su participación en estos procesos a propósito, por ejemplo, de obtener una libertad condicional. Sobre todo hoy día en nuestro país, en que es muy difícil obtener una libertad condicional. Si bien a priori esto podría ser un problema en cualquier proceso de mediación, así como uno no tiene por qué a priori pensar que en todas las víctimas hay un ánimo vengativo,
tampoco uno debiese pensar que en todos los infractores hay una inmoralidad intrínseca. Además, actualmente el sistema penitenciario en Chile y en muchas partes opera a través de hacer conducta, ¿cierto? Y en un marco de bastante discrecionalidad y arbitrariedad, ¿ya? Por lo tanto, esta distinción que uno, desde la psicología o desde la literatura, se habla en términos de las motivaciones intrínsecas o las motivaciones extrínsecas, uno no necesariamente tendría que pensar que solo necesitamos motivaciones intrínsecas, ¿no es cierto?, para ser parte de estos procesos, sino que también la motivación extrínseca podría ser importante, al menos como motor de partida, pensando que el proceso justamente de mediación puede, ¿no es cierto?, incentivar, ¿no es cierto?, la motivación intrínseca en relación a la importancia que se le da al proceso mismo. También en el ámbito de la ejecución surgen las mismas discusiones respecto a qué tipo de delitos, ¿no es cierto?, si se pueden acceder a estos procesos todos los tipos de delitos en su diferente gravedad. La respuesta es que sí. De hecho, una de las experiencias que más ha trascendido, por ejemplo, en esto, es la experiencia de procesos de restauración con víctimas de la ETA en el ámbito de la ejecución penal en España, o sea, hasta delitos de esa gravedad. También qué personas pueden participar. Sabemos que en el ámbito de la ejecución penal hay un porcentaje muy importante de personas con un deterioro muy significativo, personas con discapacidad mental o cognitiva de manera importante. Uno, bueno, en esas condiciones podría decir, bueno, si aceptamos que esas personas están cumpliendo una condena en un recinto penitenciario que no cumple ninguna de las condiciones básicas para que esas personas estén, ¿por qué no podríamos pensar que esas personas sí podrían participar de procesos restaurativos con los apoyos necesarios, ¿no es cierto?, y adecuados? Por supuesto, hay todo un tema en relación a esta sensibilidad de abogados defensores, por ejemplo, del personal penitenciario, de jueces de garantía o futuros jueces de ejecución penal, ¿no es cierto?, que son siempre escollos en términos de estar abierto, disponible a generar estos procesos que significan un trabajo adicional, ¿ya?, que no están instalados, ¿no es cierto?, no son automáticos, sino que requieren disponer una serie de plataformas adicionales. En síntesis, a mí me parece que en Chile, si bien es difícil, creo que es difícil, existe una oportunidad para que en una futura ley de ejecución penal podamos instalar, ¿no es cierto?, la posibilidad y abrirnos a la posibilidad que estén, por lo menos normativamente, ¿no es cierto?, las puertas abiertas para desarrollar este tipo de proceso. Hoy día está en discusión un boletín acerca de modificación de diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales a falta de propuesta de ley de ejecución penal. Ahí ya hay en la contingencia, ¿no es cierto?, una posibilidad para avanzar en instalar. Se ha instalado más bien esta idea de la participación de la víctima para poder recurrir en el caso de la libertad condicional. Bueno, podríamos correr un poco, ¿no es cierto?, a algo así como procesos restaurativos. Eso, muchísimas gracias. La tercera exposición, compañera Erika Maya, y el título de su ponencia es Justicia Restaurativa en Chile, necesidades para su implementación. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a la universidad y a Raúl en particular y su equipo por la invitación, por la investigación que están haciendo, y un especial agradecimiento a las compañeras de panel, Paula y Daniela, a quienes les tengo particular admiración y cariño por todo su trabajo. Venimos hace como 3 años conversando de este y otros temas con ellas, de políticas públicas y de las cosas que nos preocupan en materia de víctimas. Y aquí, antes de entrar al fondo de este asunto, hacer algunas reflexiones, ¿no?, también a partir de lo que ellas han dicho. De alguna manera uno entiende que lo que ha hecho el sistema de justicia criminal, como por ahí mencionaba, me parece, Daniela, es expropiar, o Paula, el conflicto, ¿no es cierto?, a las personas por una necesidad de institucionalizar, de evitar la autotutela, por varias razones bien, digamos, técnicamente afianzadas, pero uno diría, como se dice en estos días, se pasaron un poco 3 pueblos, ¿no?, en este tema. ¿Por qué?
porque en definitiva lo que logramos fue un proceso mecanizado e inhumano. Cuando ustedes, si ponemos atención en lo que presentó Daniela, en qué es reparación para las víctimas, y nos damos cuenta que ahí tenemos 7 cuestiones esenciales, de las cuales 2 son psicológicas y 5 son jurídicas. Lo que tenemos que entender, y esta es una idea que vengo tratando de evangelizar de alguna manera en muchos espacios, es que nuestra formación jurídica es deficiente porque es deshumanizada. El primer problema está en la formación en las escuelas de derecho, porque todos nosotros fuimos criados en esta expropiación total, sin una mirada de derechos, como sujetos de derechos de las partes que están involucradas en esto, tanto imputado, pero sobre todo víctima, y si se fijan en la tremenda humanidad de las cuestiones que refirió Daniela y que sale de una investigación donde se consulta a las víctimas, es decir, no voy a leer las psicológicas porque ya las conocemos, pero lo que me importan son las jurídicas, porque quiero que se entienda que esto es una dimensión jurídica que tiene que estar en los procesos penales y que no está. Por ejemplo, ser reconocido o validado. Básico, ¿no? Comprender lo sucedido psicológico, lograr compensación por los daños, que la ofensa no suceda nuevamente, poder cerrar el caso, que el ofensor sea castigado. Hay varias que son absolutamente jurídicas y que nosotros, en la forma en que hemos estructurado la máquina del proceso penal, no las tenemos presentes. Y no las tenemos presentes también vulnerando el Código Procesal Penal. Porque si bien es cierto, nosotros no tenemos una ley de estatuto de las víctimas como en España, yo diría que tenemos incipientes bases en el Código Procesal Penal, pero pareciera que no existieran. Por ejemplo, está el derecho a ser oído en el Código Procesal Penal para las víctimas. ¿Y cuál es la estructura real en lo operativo para respetar ese derecho a ser oído? Por ejemplo, ¿está garantizado que al menos una vez se pueda escuchar a una víctima en un proceso penal? No sé si todos los que están presentes tienen experiencia en audiencias en procesos penales y de cómo podemos asistir muchas veces a calles y que tenemos que hablarle a los abogados. Eso es muy frecuente. ¿Y cuál es el problema, para hacer la última reflexión antes de empezar con mi presentación? Que no nos preguntamos cuál es el real motivo y justificación de un sistema de justicia criminal desde el punto de vista, ¿no es cierto?, social. Y uno debería decir, es construir la paz social que se rompió con la ofensa delictiva, ¿no? Pero vemos que al no escuchar a las víctimas, al no considerarlas en la fase de ejecución, que hay todo un debate también por las libertades condicionales en ese tema, qué pito juega la víctima ahí, cómo se le va a escuchar, ¿no es cierto?, que es un debate reciente. No estamos produciendo paz social, estamos produciendo daño, victimización secundaria. Entonces, de verdad, esto que escuchamos y que viene de las investigaciones de ambas colegas, nos hace reflexionar al mundo jurídico, creo yo, en que hay que tomar el Código Procesal Penal y reordenarlo completamente y repensarlo completamente. Yo creo que ese es un tremendo desafío, porque no lo vamos a hacer a través de leyes parche que nos permitan hacer un espacio. Por supuesto que vamos a avanzar un poco en experiencia y así se va avanzando más. Pero evidentemente esto nos hace un llamado mucho más profundo de lo que realmente estamos haciendo cuando hacemos un juicio. ¿Y para quién es el juicio? Muchas veces los juicios pareciera que se justifican en el placer de los abogados de hacer el juicio. Y eso realmente es un poco obsceno. Los juicios y lo que hace el sistema de justicia es servicio. Así que yo quiero hacer una reflexión inicial como marco para que me entiendan un poco desde dónde hablo. Bueno, pero yo fui exfiscal, o sea, soy exfiscal, fui fiscal 10 años, entonces tengo también, no estoy pelando a nadie, estoy haciendo la reflexión desde la experiencia, ¿no? Y por eso también se lo digo. Bueno, pero vamos a hablar de las necesidades de la implementación de la justicia restaurativa, en particular en relación al foco de las víctimas, donde tenemos que considerar algunas cuestiones esenciales y yo también quiero aquí hoy día hacer una reflexión que yo me he puesto como misión casi de carácter político-social
que es decir, hagamos reformas como la Ley 21.057 de entrevista investigativa videograbada para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, o como esta, pero hagámoslas en serio, porque el problema es que quedamos mucho en lo declarativo, en nuestros grandes ideales que operan en el mundo de las ideas jurídicas, pero después cuando pasamos a la implementación real, vemos que muchas veces no son posibles o que son tan precarias que pueden quedar en experiencias piloto. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero afianzar, y como vengo del mundo operativo y no académico, voy a ir hacia allá en esta presentación, ya para que tengan ese ajuste de expectativa. Bueno, en este sentido, tenemos que pensar en la voluntariedad, ¿no es cierto?, en la prevención de la victimización secundaria y en la seguridad. En esas tres áreas, creo que tenemos déficit operativos serios hoy día en el sistema de justicia criminal, y los podemos profundizar probablemente avanzando en una justicia restaurativa. Esperemos que no, esperemos que la implementación que se disponga tenga recursos asociados, que entiendo que no hay. Por ejemplo, en materia de unidades de víctimas, no hay ni una persona más que pueda asumir esta función, y ellas tienen que verificar la voluntariedad de las víctimas. El proyecto de ley no contempla, igual que la ley 21.057, ni una persona más en las unidades de víctimas de la Fiscalía de Chile para cumplir esta misión importante. Quiero que reflexionen en que para verificar la voluntariedad de una víctima a participar en un proceso de esta naturaleza hay que hacer una intervención de al menos una hora, porque hay que conocerse, entablar una vinculación, explicar lo que es el sistema de justicia criminal, explicar cuáles son los derechos de la persona y explicar además en qué tipo de proceso se enmarca esto y cuáles son sus espacios, ¿no es cierto?, y sus garantías para participar. En materia de prevención de la victimización secundaria también hay múltiples desafíos hoy, y lo sigue habiendo con esta iniciativa. De partida yo les diría que transversalmente, yo puedo responder por la Fiscalía de Chile, todavía no hemos logrado hacer una formación en los fiscales, por ejemplo, en materia de victimización secundaria. Y me atrevería a decir que en muchos operadores de justicia eso no existe. Vuelvo a llamarlos a la práctica de ir a una audiencia y darse cuenta cómo se trata a las víctimas en esos contextos, también por los magistrados, también. Estamos avanzando hacia allá. La ley 21.057 hizo un golpe cultural en ese sentido y pretende avanzar en eso, profundizar y desde ahí hacernos conscientes de que victimización secundaria es daño que podemos causar los operadores de justicia a las personas que participan en los procesos penales en su calidad de víctimas. Y producir un daño no es lícito para nosotros. Entonces tenemos que esforzarnos en comprender, entender, capacitar, operativizar esto. Y luego seguridad, les voy a explicarles por qué. Y también ese es un déficit hoy día, porque ustedes lo ven todos los días en la televisión, en todas partes, si revisan las audiencias parlamentarias donde va, por ejemplo, las generales o los generales de Carabineros, les van a decir, por ejemplo, que no hay capacidad para controlar las medidas cautelares de violencia intrafamiliar. Solo por poner un ejemplo, que lo pueden comprobar en sesiones parlamentarias. Esto porque hay 5 riesgos o amenazas que tradicionalmente se han reconocido como vinculadas a la implementación de esta justicia restaurativa. Lo que estoy haciendo acá es poner una alerta de lo que exige esto para que sea responsablemente implementado. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, ¿sí? Pero es importante este realismo. El primero es que pueda haber un aumento de victimización en cuanto suponga a la víctima una mayor carga o incremente su miedo al delito. Por lo tanto, por eso es muy importante que si vamos a hacer esto, y ya se ha dispuesto en los proyectos piloto, y entiendo que también se pretende así legalmente, que las unidades de víctimas, los profesionales de las unidades de víctimas de la Fiscalía, hagan esta primera intervención, es relevante que sea de calidad, ¿sí? Porque si no vamos a tener este problema de que pudieran las víctimas decir, bueno, otra cosa más que tengo que hacer, cuál es mi beneficio, o no entiendo, etcétera. Entonces tiene que ser una intervención de calidad y por lo tanto tienen que haber espacios y recursos para poder hacerlo desde el punto de vista fundamentalmente, les diría yo, de hora persona. Eso es muy relevante. La segunda es la presión para aceptar el programa, en especial en comunidades pequeñas. Este es un tremendo desafío. Hoy día hemos visto, y aquí hay un colega fiscal al menos presente que me imagino le habrá ocurrido,
que tenemos víctimas que son acometidas por los familiares de los imputados para que se desistan de su denuncia, para que no vayan a declarar un juicio, o que son amenazadas. Esos riesgos aún hoy día, a 23 años de la reforma procesal penal, no están resueltos en este país. Entonces, este riesgo también se replica en este escenario. Tercero, las dificultades para salvaguardar la seguridad de la víctima, vinculado a lo anterior. No lo voy a profundizar porque ya la idea queda clara, me parece. Cuarto, los problemas de confidencialidad del proceso, que yo creo que esos son quizás más fáciles de abordar, ¿no es cierto? Desde ahí hay distintas formas. Y finalmente, el incumplimiento de los acuerdos. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Qué derechos tiene la víctima frente a esos incumplimientos? Que yo entiendo que se va a proceder en la reforma que se está planteando, volviendo al cauce normal de la persecución penal la causa, pero sí siempre ha representado eso una duda. En la Fiscalía de esto se ha hecho cargo la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional, que ha trabajado directamente en la capacitación de los fiscales y que ha estructurado los pilotajes en las regiones de la Fiscalía Centro Norte, Quinta, Cuarta Región y Tercera Región, y entiendo que han habido experiencias satisfactorias que además se condicen con los hallazgos, por ejemplo, que presentaban las profesoras recientemente, y por lo tanto, efectivamente es algo valioso. El punto es pasar de experiencias de pilotajes regionales a una implementación nacional. Y ahí está la gran duda de si tenemos la capacidad operativa para hacerlo. Mi opinión personal es que sin dotación y sin los medios no está esa capacidad realmente afianzada. Lo que va a significar que esto va a tener una cobertura limitadísima, creo yo. Y por lo tanto habrá que bregar para que tenga los recursos necesarios, ¿no? Y hay un signo de interrogación ahí porque esto no ha bajado aún a las unidades de atención de víctimas y testigos de la Fiscalía de Chile, y yo les voy a explicar después por qué. Bueno, sabemos que además esto implica vincularse con el programa de mediación de la Corporación de Asistencia Judicial, pero ahí también hay otros desafíos. Ya para articular la coordinación que se requiere para entrevistar a un niño víctima en la Ley de Entrevista Investigativa, los esfuerzos de coordinación han sido titánicos. Y han sido titánicos porque la normativa, los reglamentos que dicta la Ley 21.057 asociados a ella, y también el correlato al interior de las instituciones no ha sido suficiente para asegurar la cobertura y la participación, por ejemplo, de los policías en los compromisos que se han realizado públicamente y ante el Ministerio del Interior. Aquí también es relevante que los procesos de trabajo sean virtuosos y que permitan desarrollar en tiempo acotado, es decir, que no tengamos que llamar 20 veces, que no tengamos que derivar 20 veces a una persona, etcétera, para poder articular esto. Eso ya es un gran desafío. Tenemos que tener comunicación y flujos de trabajo muy aceitados y ojalá soportes tecnológicos que nos permitan esta vinculación, porque, como les decía recién, para pasar de un proyecto piloto a una envergadura nacional se requiere soporte de distintas naturalezas. También porque hay que registrar y porque hay que hacer seguimiento de los casos. La vinculación con las víctimas la sostenemos nosotros, desde aquí nosotros vinculamos con el programa de mediación, la defensoría con el imputado, y ese ballet tiene que ser muy armónico y bien realizado. La mirada al proceso de trabajo es importante, la selección del caso la hace la Fiscalía, y si el caso está judicializado también la Defensoría puede presentarlo, ¿no es cierto? Y desde allí vamos, ¿no es cierto?, a configurar el trabajo con los mediadores, con la víctima. El consentimiento lo recaba Uravit, y eso ya les decía yo, que es una intervención de calidad que requiere un tiempo, al menos de una hora, debiera ser posible hacerlo adecuadamente. Hay que sostener los contactos con las víctimas y con los imputados. Ustedes, si revisan los tiempos, la capacidad de una persona de contactar telefónicamente a víctimas al día de hoy, o a imputados me imagino también, es de 7 personas al día, si solamente está dedicado a contactar. Eso significa llamar por teléfono para contactar. Entonces también ahí importantes los tiempos vinculados a esa gestión. Y ahora un desafío mucho más serio y profundo, que es la especialización de los profesionales.
Esto requiere una especialización seria. Yo estoy segura que si vamos a algunas regiones y decimos justicia restaurativa, me van a decir, ¿justicia qué? Esto es muy delicado. Esto requiere realmente un cambio de paradigma y de mentalidad, y la capacitación tiene que ser una especialización. Veníamos hablando entonces del cambio de paradigma, porque estamos formados en una cultura totalmente distinta desde lo jurídico. En ninguna universidad se está enseñando esto, ¿no es cierto? Tampoco se está enseñando infancia mucho en profundidad, en pregrado, y por decir algo, ¿no? Por hablar de derechos de víctimas en situación de vulnerabilidad, tampoco se enseña eso. Entonces ahí ya tenemos un déficit serio desde lo formativo. Hay desafíos serios en seguimiento y revisión periódica. Una de las causas graves probablemente del déficit de la ley 20.084 ha sido el seguimiento y la revisión periódica en términos serios, no en términos meramente formales en que vamos toda una audiencia y la tratamos de hacer rápido y decimos a todos que sí, sino serio, que realmente ese niño adolescente esté viviendo un proceso de rehabilitación que fue el que se trabajó, se diseñó. La formación continua de los actores, ya lo decíamos, esto también es relevante. Cuando estamos hablando de este tipo de formación, no puede ser una capacitación que me hicieron hace 5 años, y que yo hoy día me acuerdo y reviso. Tiene que ser una capacitación continua, entre otras cosas, porque la investigación entrega hallazgos cotidianos respecto de estos temas. Por lo tanto, eso tampoco está asegurado. Y finalmente, una justicia originaria. Esto es parte del decálogo que se estableció en la Asociación Iberoamericana de Fiscales para la Justicia Restaurativa, que es un gran desafío interesante que tiene que ver con la justicia que sea más adecuada a la cosmovisión y a las comunidades, ¿no es cierto? O sea, si vamos a trabajar en justicia restaurativa, también respetemos, ¿no es cierto?, ciertos espacios, por ejemplo, en la Araucanía, por poner un ejemplo concreto. Miren lo que exige el decálogo técnico que se realizó por la Asociación Iberoamericana de Fiscales para hacer esto con seriedad. Contar con sistemas de gestión de información confiables, automatizados, disponibles en línea, integrados con todas las instituciones involucradas, con niveles de seguridad para el acceso, edición y confidencialidad, que permitan disponer de datos e indicadores cuantitativos y cualitativos con perspectiva diferencial de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso es el sueño de todos. Lo queremos para trabajar las víctimas de violencia. Estamos trabajando en la ruta crítica de las violencias contra la mujer, con el Ministerio de la Mujer, y ahí se está trabajando en un diseño de esta naturaleza, pero todo eso aún no existe. Esos soportes que son tan necesarios para hacer esto en serio no están todavía creados. Y finalmente les quiero poner una reflexión y por qué esto no ha llegado al Uravit. Fíjense, si ustedes analizan la dotación de las unidades de víctimas, y puse un comparativo para que tengamos un pie de realidad. Las unidades de víctimas son unidades que están en cada fiscalía regional para la atención especializada de víctimas. ¿Ya? Es decir, no para atender a todas las víctimas, sino que a las víctimas que requieren una intervención más especializada. Sin embargo, esta gestión de la justicia restaurativa en relación a las víctimas se está vinculando a la Uravit, porque también requiere una intervención más especializada, ¿no? No sé necesariamente si debiera ser de psicólogos o trabajadores sociales, pero aquí les muestro que a nivel nacional tenemos 158 profesionales de las unidades de víctimas para todo el país. Eso significa que no hay un profesional de unidad de víctimas por cada fiscalía local, por ejemplo. No tenemos. Lo otro que significa es que la Fiscalía de Chile, por mandato constitucional y legal, tiene en igual proporción, porque la Constitución y la ley distinguen, la obligación de proteger a las víctimas y hacer la persecución penal. Sin embargo, la dotación de las unidades de víctimas es el 3,59% de la dotación global de la Fiscalía. Esa es la importancia que tiene esta materia institucionalmente. Entonces, evidentemente esto nos lleva a una reflexión, ¿no?, para seguir asumiendo cargas en la unidad de víctimas. Luego les pongo el cuadro comparativo. En cambio, en los centros de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior, 335 funcionarios, 229 contratas y 106 honorarios. Ellos, su público objetivo es el 8,1% del universo global que atiende la Fiscalía de Chile. La Fiscalía de Chile está disponible para atender
El 100% de la demanda de justicia penal de las víctimas, anualmente es 1.100.000 víctimas al año, y con esta dotación alcanzamos a cubrir alrededor del 9 a 10%, es decir, 110.000 atenciones por la unidad de víctimas. Lo que claramente también se refleja en la valoración pública, ¿no es cierto?, del trabajo de la Fiscalía. Ahora les hago presentes que en el sistema de satisfacción de usuarios que implementamos y que el Ministerio de Hacienda proporcionó, ¿no es cierto?, en su metodología a las instituciones públicas, la URAVID ostenta el mayor porcentaje de satisfacción de usuarios de la institución, con un alto desempeño, lo que significa que es un trabajo muy valorado por las víctimas y muy necesario. Eso ya nos dice hacia dónde deberíamos empezar a mirar, ¿no es cierto?, a fortalecer. Otra cuestión, ahí tienen los datos, ¿no es cierto?, de la capacidad real de cobertura, ese en un año específico, 87.095 víctimas en datos reales, 105.000 derivaciones, y el programa Apoyo a Víctimas con mucha mayor dotación atiende a 60.000 víctimas. Luego tenemos víctimas priorizadas, que son las de violencia intrafamiliar, en particular mujeres con riesgo alto, víctimas de violencia de pareja, niños, niñas y adolescentes, trata de personas, etc. Ahí ustedes después lo pueden mirar. Y el universo más amplio que tiene que ver con los delitos específicos del programa Apoyo a Víctimas son los delitos violentos. Finalmente, a través de la Ley 21.057, se convocó tanto a profesionales de URAVID, fiscales y abogados asistentes a ser entrevistadores de la ley. De la dotación de 158 profesionales de las unidades de víctimas, 90 además son entrevistadores, además de la atención especializada que tienen que hacer a las víctimas. Y del Centro de Apoyo a Víctimas son solo 10. Eso les puede dar luces sobre el impacto que está teniendo en las unidades de víctimas la carga de trabajo que se está generando a través de estas nuevas legislaciones y por qué todavía no hemos podido avanzar hacia trabajar en el área de justicia restaurativa con las unidades de víctimas. Muchas gracias.